Alerta mundial. Alemania, en un giro impactante, se prepara para un conflicto abierto. Enviará tropas al territorio de inestabilidad. Descubrirás la verdad detrás de la implacable postura del Kremlin, que desafía abiertamente las sanciones de Trump, mostrando un crecimiento económico sorprendente a pesar de la presión internacional. Te mostraremos el colapso político en Francia, con un tercer gobierno caído en solo un año, y el pánico en Berlín tras un ataque deliberado a su infraestructura crítica que dejó a 50.000 hogares sin electricidad. Además, desvelaremos la paranoia en el Kremlin sobre supuestos ataques biológicos desde Occidente y los insólitos regalos de Lukashenko que revelan las verdaderas intenciones de un nuevo orden mundial. ¿Es Europa un polvorín a punto de estallar? ¿Y por qué los líderes globales guardan silencio sobre lo que realmente está sucediendo en el país que comienza con U? Tu futuro depende de entender esto. No te lo pierdas. Déjanos un comentario y dinos desde dónde nos ves. Alemania. ¿Un nuevo rol agresivo? ¿El retorno de Alemania como potencia militar activa? ¿Qué significa para el futuro de Europa? Alemania, la nación que una vez prometió una Europa de paz, ahora se declara lista para una confrontación directa. Es un cambio tectónico, un giro radical. El Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de Johann Wadefull, lanza una advertencia escalofriante. Rusia, según él, continuará sus acciones agresivas si no es detenida por la fuerza. Esto no es mera retórica, es un ultimátum velado, una declaración de guerra fría que podría encender el continente. ¿Qué significa detener a Rusia en el siglo XXI con dos potencias nucleares? Alemania se compromete ahora a proporcionar garantías de seguridad a la nación en disputa en caso de un alto el fuego. Pero, ¿es esto búsqueda de paz o pretexto para una escalada militar? Este compromiso es una línea roja peligrosa, un paso audaz y temerario, impensable hace pocos años. La maquinaria militar alemana se reactiva con urgencia febril, un desarrollo con ecos históricos inquietantes. El debate sobre el desarrollo de armas de precisión de largo alcance está en marcha, y con él, la capacidad de proyectar fuerza a miles de kilómetros. Esto implica capacidades ofensivas de gran magnitud, no defensivas, alterando el equilibrio estratégico. Se considera incluso el regreso al servicio militar obligatorio, una movilización que transformaría a la nación, redefiniendo su identidad posbélica y enviando a sus jóvenes a un futuro incierto. ¿Estamos siendo testigos de la militarización total de Alemania? La escalada es palpable, el temor es real para toda Europa. Los costes económicos y humanos serían inmensos. Internamente, el envío de tropas a la exrepública soviética genera fisuras profundas. El gobierno alemán está dividido, sus líderes debaten con vehemencia y una falta de consenso alarmante. Markus Söder, influyente líder de Baviera, lo expresa con una claridad impactante que choca con la corriente belicista. Me resulta difícil imaginar que las tropas de la OTAN estuvieran estacionadas allí. Rusia no lo aceptaría bajo ninguna circunstancia. Él advierte, con lucidez crucial, que este paso sería el preludio de que la nación al otro lado del Dnieper se uniera a la OTAN. Sus palabras resuenan como un eco de sensatez en medio de la euforia bélica que parece apoderarse de Berlín. La cúpula alemana juega con fuego, apostando la estabilidad de toda Europa por una agenda de confrontación. El canciller Olaf Scholz, por su parte, sigue sin tomar una decisión final sobre el alcance de este compromiso militar. Su vacilación no es prudencia, sino peligrosa indecisión, un lujo que Europa no puede permitirse. La ambigüedad de Berlín es una receta para el desastre, para un conflicto cuyas consecuencias son incalculables. ¿Se está preparando Alemania para una guerra que nadie quiere, pero que su clase política empuja? La historia nos recuerda lo frágil que es la paz. No te pierdas ningún detalle. Suscríbete a nuestro canal para análisis exclusivos y la verdad sin filtros. Europa se asoma al abismo, con Alemania a la cabeza, impulsando una agenda que podría tener consecuencias inimaginables para el continente. ¿Cree usted que Alemania está lista para este nuevo rol?
¿O es una apuesta demasiado arriesgada para la estabilidad global? Mientras Alemania se prepara para una confrontación, ¿cómo reacciona el Kremlin a las nuevas presiones? El Kremlin se planta firme. Ninguna sanción cambiará nuestra postura ante las amenazas de Trump. ¿Puede Trump forzar a Rusia a cambiar el rumbo con nuevas sanciones? La respuesta de Moscú desafía las expectativas. Únete a nuestra comunidad para un análisis sin censura. Dmitry Peskov, el incisivo portavoz del presidente Putin, ha lanzado un mensaje que resuena con la autoridad innegable del Kremlin en la arena global. Su declaración es inequívoca. Ninguna cantidad de sanciones, por severas que sean, tiene el poder de forzar a Rusia a desviar su rumbo estratégico o a comprometer sus principios fundamentales. Ninguna cantidad de sanciones puede obligar a Rusia a cambiar nuestra postura consistente, como ha dicho repetidamente nuestro presidente. Afirmó Peskov con la firmeza y la convicción que caracterizan a Moscú, desenmascarando lo que muchos en el este perciben como la profunda y persistente futilidad de la presión occidental. Esta postura inquebrantable llega en respuesta directa a las recientes y contundentes amenazas de Donald Trump. El influyente expresidente no solo ha prometido una nueva y más agresiva oleada de sanciones contra Rusia, sino que también ha extendido sus advertencias y sus potenciales castigos a todos aquellos países soberanos que osen seguir comprando petróleo ruso, buscando estrangular la economía de un rival geopolítico. Es una ofensiva económica diseñada con una claridad meridiana: aislar, asfixiar y finalmente doblegar la voluntad de una nación. Sin embargo, la cruda realidad de los datos económicos pinta un panorama que desafía frontalmente esta narrativa occidental de éxito. Lejos de colapsar bajo el peso combinado de miles de restricciones punitivas impuestas por Occidente, la economía rusa demostró una resiliencia absolutamente sorprendente. Registró un robusto y envidiable crecimiento del 4,1% en el año 2023, un número que contrasta drásticamente con las predicciones catastrofistas y las expectativas de colapso proclamadas por los analistas occidentales. Y no fue un hecho aislado o una anomalía temporal. Este ímpetu económico se mantuvo con fuerza, proyectándose un crecimiento del 4,3% para el año 2024. Estos logros son aún más notables y desafiantes si consideramos que fueron alcanzados a pesar de la imposición masiva de un número sin precedentes de sanciones. La Unión Europea, por su parte, ha sido una fuerza motriz implacable en esta prolongada campaña de presión. Ya ha adoptado 18 paquetes de sanciones, cada uno de ellos diseñado con la precisión de un cirujano, buscando meticulosamente vulnerar la maquinaria económica rusa. El último de estos golpes se dirigió específicamente contra la denominada flota en la sombra de Rusia, vital para sus exportaciones energéticas, y contra instituciones bancarias clave, un intento directo de cortar las vías financieras y logísticas que sustentan la actividad económica del país. Pero la ambición europea no se detiene aquí. Ahora, en Messemen, los pasillos de Bruselas, se trabaja con intensidad y determinación en la formulación del 19º paquete de medidas restrictivas. Estas nuevas sanciones no son triviales. Apuntan directamente a la tecnología de drones, un componente estratégico vital en la modernización militar y la capacidad defensiva de Rusia. Y, lo que es quizás más revelador y sintomático de la desesperación occidental, buscan impactar a la refinería de Rosneft en la India, un claro intento de atacar las cadenas de suministro globales y los mercados alternativos que Rusia ha cultivado con éxito para mitigar el impacto de las restricciones. Paula Piño, portavoz de la Comisión Europea, articuló la lógica detrás de esta estrategia de coordinación internacional. Cuanto mejor coordinemos nuestras acciones con nuestros socios, más efectivas serán, afirmó, aludiendo a la búsqueda constante de una unidad de propósito que, irónicamente, a menudo se encuentra fragmentada y diluida por intereses nacionales. Pero la pregunta persiste: ¿realmente están siendo más efectivas estas acciones? Los hechos, tercos y palpables,
sugieren una conclusión muy diferente. Cada nueva ronda de sanciones, cada intento de aislamiento financiero y tecnológico, parece fortalecer no solo la inquebrantable determinación del Kremlin, sino también su ingenio para forjar nuevas alianzas y establecer rutas comerciales resilientes. Es un ciclo de acción y reacción, un pulso geopolítico incesante donde la voluntad política de Moscú se enfrenta a la presión económica global. La estrategia de desgaste occidental parece, por ahora, no haber conseguido el objetivo deseado, sino que más bien ha cimentado la postura de Rusia. La situación actual es una prueba de resistencia monumental, un pulso titánico entre dos visiones irreconciliables del orden mundial. Moscú, con su presidente a la cabeza, se mantiene inflexible, demostrando al mundo que su soberanía no está a la venta. La determinación es palpable, casi física, en los corredores del poder ruso, una señal clara de que no cederán. La insistencia occidental en castigar a Rusia parece chocar una y otra vez contra un muro de acero, sin lograr más que fortalecer la determinación de Moscú. ¿Cree usted que estas sanciones realmente pueden detener el avance ruso? ¿O son solo gestos vacíos de Occidente? Mientras las potencias globales chocan en el escenario de las sanciones, otra crisis se desata en el corazón de Europa. Francia al borde del abismo. El tercer gobierno cae en un año. El sistema político francés al borde del colapso. La caída del gobierno y las masivas protestas pueden tener efectos dominó en toda la UE. François Bayrou ha caído. El primer ministro francés presentó su dimisión. No obtuvo el voto de confianza necesario en el Parlamento. Esta es una señal alarmante y profundamente preocupante. Es el tercer jefe de gobierno que renuncia en apenas un año, una velocidad de desplome inédita en la política moderna francesa. La razón directa de esta crisis es una propuesta de reforma presupuestaria brutal, diseñada para contener el déficit. Incluía recortes masivos de 44.000 millones de euros. No se trata solo de cifras en un papel. Estos recortes afectan directamente la vida de millones de ciudadanos. Peor aún, la propuesta eliminaba 2 días festivos nacionales. Esto fue percibido como un ataque directo a las tradiciones y al bienestar social del pueblo francés. La paciencia de la sociedad se agotó. La respuesta no se hizo esperar. El influyente movimiento Bloquemos Todo ya ha anunciado una paralización nacional completa para el 10 de septiembre. El país, la segunda economía más grande de la eurozona, se prepara para detenerse. Imagine las consecuencias catastróficas: puertos cerrados, transportes paralizados, servicios esenciales interrumpidos. Todo al borde del colapso total. Esta inestabilidad política y social es una amenaza existencial no solo para Francia, sino para todo el bloque europeo. Si la economía francesa se desestabiliza, el efecto dominó arrastrará a toda la Unión Europea. Los mercados ya muestran signos de nerviosismo extremo. Expertos en geopolítica advierten: la situación actual es un reflejo de una profunda división política y una crisis sin precedentes en el sistema político francés. La estructura misma de su Estado está bajo un asedio interno constante. No te quedes al margen. Suscríbete para análisis que otros no se atreven a mostrar. El Palacio del Elíseo anunciará un nuevo primer ministro en los próximos días. Pero la pregunta crucial es: ¿cuánto durará el próximo gobierno? ¿Y a qué precio para la estabilidad de Europa? ¿Podrá Francia evitar una debacle total? Comparte tu opinión en los comentarios. La agitación política en Francia no es el único desafío que enfrenta Europa. Un misterioso ataque en Berlín ha sumido a la capital alemana en el caos. Pánico en Berlín. Ataque a la infraestructura crítica. ¿Sabotaje político o terrorismo? Un ataque coordinado deja a decenas de miles de hogares sin electricidad en Berlín. La capital alemana, Berlín, se sumió en la oscuridad y el desconcierto. Un apagón masivo dejó a 50.000 hogares sin servicio eléctrico. 3.000 empresas se vieron obligadas a detener sus operaciones de inmediato. 2 residencias de ancianos también sufrieron la interrupción, generando una crisis humanitaria incipiente. Este no fue un fallo técnico accidental.
La causa del corte fue el incendio deliberado de dos postes de energía. El ataque ocurrió en el Magnor distrito de Treptow-Köpenick. Las autoridades alemanas actúan con urgencia. La policía de Berlín investiga el incidente como un crimen político. La intencionalidad es clara. Un portavoz de la policía de Berlín declaró sin rodeos: la elección del objeto y los métodos utilizados llevan a la conclusión de que esto podría haber sido un incendio provocado por motivos políticos. Este acto de sabotaje golpeó infraestructuras críticas vitales. Comisarías de policía quedaron parcialmente inoperativas. Estaciones de bomberos vieron su capacidad de respuesta comprometida. Las estaciones base de comunicación digital sufrieron graves interrupciones. La red nerviosa de la ciudad se desconectó. El ataque paralizó parcialmente el tráfico en amplias zonas. Los semáforos dejaron de funcionar, sumiendo las intersecciones en un peligroso caos. Berlín, el corazón político de Europa, mostró una vulnerabilidad alarmante. Este incidente expone una realidad incómoda. La infraestructura crítica europea es frágil. La seguridad interna se erosiona desde adentro. La capacidad de Europa para proteger a sus ciudadanos está en entredicho. El corazón de Europa late con miedo, expuesto y vulnerable. Apoya el periodismo que expone la verdad. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún análisis. Díganos, ¿es esto un aviso? ¿Quién se beneficia de este caos? Mientras Occidente enfrenta nuevas amenazas, en el Kremlin, la paranoia alcanza nuevos niveles, con advertencias sobre organismos infectados, atacando desde el oeste. El Kremlin destapa una alarmante amenaza. ¿Guerra biológica occidental contra Rusia? ¿Rusia advierte sobre una guerra biológica invisible? Las declaraciones de Dmitry Medvedev siembran la intriga y el temor, llevando la ya frágil estabilidad global a un punto de inflexión. Dmitry Medvedev, adjunto del influyente Consejo de Seguridad ruso, no se anda con rodeos. Sus palabras son un golpe directo a la supuesta paz occidental. Ha lanzado una advertencia sombría. Países hostiles buscan desatar una guerra biológica contra Rusia. Esto no es ficción. Esto es, según Medvedev, una estrategia activa y muy peligrosa. No habla de misiles. Se refiere a algo mucho más insidioso y letal. Medvedev detalla la amenaza: la propagación deliberada de especies exóticas invasoras. Menciona patógenos. Habla de plagas. Es una guerra silenciosa, sin explosiones visibles. Una agresión que se filtra en ecosistemas, agricultura y salud pública. Un enemigo invisible que opera bajo el radar. Una amenaza biológica real, con consecuencias catastróficas y de amplio alcance. ¿Estás listo para entender cómo esta amenaza biológica podría cambiar el mapa geopolítico? Accede a nuestro informe especial ahora. Sus palabras resuenan con una creciente paranoia en el Kremlin, una preocupación que no puede ser ignorada por nadie. Estas declaraciones no son mero ejercicio retórico. Reflejan una profunda desconfianza, arraigada en un historial de tensiones. Las implicaciones para las relaciones internacionales son dramáticas. Estamos ante una escalada de desconfianza sin precedentes. La cooperación global, ya precaria, se vuelve casi imposible. Debemos tener en cuenta este factor de riesgo, sentenció Medvedev con gravedad palpable. Todos los departamentos, autoridades, comunidades científicas y expertos deberían concentrar sus esfuerzos en garantizar la seguridad biológica del país. Esto implica una movilización total de recursos y mentes, una prioridad existencial para Rusia en este complejo escenario global. Pero la preocupación no termina ahí. La sombra de la sospecha se extiende. El expresidente ruso apuntó a Finlandia, un vecino otrora neutral, ahora miembro de la OTAN. Medvedev sugiere que Helsinki podría considerar la anexión de territorio ruso. Esto no es una simple hipótesis. Lo presenta como una posibilidad real y muy alarmante. Sus afirmaciones vinculan estas acciones finlandesas a un supuesto plan instigado por la Unión Europea. Un plan que, según Medvedev, se gesta desde la Segunda Guerra Mundial. Una conspiración de larga data que revela una hostilidad histórica. Si esto es cierto, afirmó,
con un matiz de indignación. La lógica de las acciones rusófobas de la administración de Alexander Stubb es comprensible. La declaración es una acusación velada y poderosa. El mensaje es doble. Advertencia a Finlandia y denuncia contra la UE. La sombra de la confrontación se alarga sobre el continente. Cada movimiento, cada declaración, alimenta la tensión. Se percibe una atmósfera cargada de presagios. La estabilidad regional pende de un hilo delgado y peligroso. Una guerra biológica no se combate en trincheras visibles, sino en laboratorios oscuros y campos silenciosos, donde el enemigo es invisible, y el miedo, profundo y paralizante, ya está sembrado en el corazón de la gente, corroyendo la poca esperanza restante. Comparte tu opinión. ¿Es esta una advertencia legítima de una agresión inminente por parte de Occidente? ¿O una escalada deliberada de la retórica del miedo para justificar futuras acciones rusas? Tu análisis es vital. En medio de tanta tensión y sospecha, cuando la escalada parece inevitable y la confrontación se cierne, un líder inesperado busca suavizar los ánimos con regalos poco habituales, intentando una vía diferente, aunque incierta, frágil y arriesgada. Lukashenko desafía la diplomacia convencional con regalos peculiares en la cumbre de la OCS. Papas y aceite en la cumbre de la OCS. Lukashenko y un gesto que nadie vio venir, que esconde más de lo que parece. Alexander Lukashenko, con su estilo inconfundible y directo, volvió a sacudir los cimientos del protocolo diplomático en la trascendental 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, en un movimiento que dejó a muchos observadores perplejos y a otros, con una sonrisa, obsequió a líderes mundiales de la talla de Xi Jinping, Vladimir Putin y el primer ministro indio, sacos de patatas cuidadosamente seleccionadas y botellas de aceite de colza de producción nacional. Este acto, aparentemente sencillo y lleno de un simbolismo rural, se produjo en el marco de la cumbre más grande desde la fundación de la OCS, un evento de magnitud histórica celebrado en Tianjin. No estamos hablando de un foro cualquiera, ni de un encuentro de rutina. La OCS se erige con una fuerza imparable y creciente como una verdadera alternativa, robusta y cohesionada, a la ya desgastada alianza de la OTAN, siendo activamente promovida y respaldada desde las capitales de Beijing y Moscú. Su visión estratégica es cristalina y audaz. Buscan no solo cimentar, sino también solidificar un orden mundial genuinamente multipolar, un sistema donde la hegemonía occidental, monolítica y excluyente, quede definitivamente atrás en la historia y el poder global se distribuya de manera mucho más equitativa y justa entre todas las naciones soberanas. La declaración final de la cumbre, un documento extenso, denso y profundamente significativo, hizo un llamado rotundo y sin fisuras a favor de un orden mundial más justo, enfatizando la lucha implacable y sin cuartel contra el terrorismo global en todas sus formas, y la necesidad urgente y evidente de reformar la ya obsoleta y, a menudo, ineficaz Organización de las Naciones Unidas. El propio Xi Jinping lo sentenció sin rodeos, con una claridad meridiana, durante la ceremonia de apertura de la OCS. El mundo está en un periodo de gran turbulencia y transformación. Una frase que no es una mera observación, sino que resuena con la cruda realidad de un planeta en constante reajuste, donde las placas tectónicas del poder geopolítico se mueven sin cesar, generando fricción y nuevos paisajes. Pero hay un detalle que clama al cielo, que sobresale como una herida abierta en el discurso oficial. A pesar de abordar, con minucioso detalle, numerosos conflictos globales y la palpable inestabilidad en varias regiones críticas del mundo, la declaración sorprendentemente no hizo ninguna mención directa, ni siquiera velada, a la confrontación en el estado conflictivo, la antigua República Soviética, el país en la encrucijada. No te quedes al margen. Suscríbete para análisis sin censura. Una omisión que, lejos de ser casual o un descuido,
Es, de hecho, una declaración de principios en sí misma, un posicionamiento deliberado, señalando un claro y evidente desacoplamiento de las narrativas occidentales dominantes y su insistencia en una visión única de los acontecimientos. Los regalos de Lukashenko, por lo tanto, trascienden con creces lo meramente anecdótico o folclórico. Son un poderoso símbolo de soberanía alimentaria, de resiliencia, de independencia económica y de una conexión visceral con la tierra que contrasta fuertemente con la retórica de dependencia y la fragilidad de las cadenas de suministro que a menudo se escucha desde otras latitudes. Es una declaración silenciosa, pero estruendosa, de autosuficiencia, un mensaje crudo, real y tangible en un tablero geopolítico cada vez más complejo y en disputa, donde la logística y la autosuficiencia de los recursos básicos son tan o más cruciales que la posesión de armamento avanzado o la capacidad de despliegue de misiles. La verdadera fortaleza radica en la capacidad de alimentarse a sí mismo, un mensaje claro para el mundo. Este movimiento audaz de Lukashenko no es solo un capricho exótico, es una señal cruda y poderosa de la nueva realidad global que está emergiendo con fuerza innegable. Una realidad que Occidente aún se niega obstinadamente a ver o simplemente a reconocer. Saur, ¿crees que estos regalos son un simple gesto folclórico o un mensaje codificado sobre el verdadero poder en el nuevo orden mundial multipolar? Desde la confrontación abierta en Europa hasta los gestos diplomáticos más inesperados y simbólicos, el tablero geopolítico no deja de sorprendernos con sus giros, sus complejidades y sus profundos significados ocultos. No te pierdas nuestro próximo video para un análisis aún más incisivo de lo que todo esto realmente implica para el futuro de nuestro planeta.